La Reverse Mountain se sitúa en uno de los cruces entre la Red Line y la Gran Línea. Es el punto preciso en el que se puede acceder desde cualquiera de los 4 Blues al misterioso mar conocido como el Cementerio de Piratas. Aproximarse a esta montaña no es sencillo. Siendo una isla de invierno, posee la propiedad de generar fuertes corrientes que atraen a los barcos hacia ella y hacia el fondo del mar. Si alguien va sin preparación y buenas habilidades de navegación, se impactará contra la Red Line y se precipitará hacia el fondo marino. ¿Por qué se llama Reverse Mountain? Hay muchas teorías al respecto y el nombre de esta montaña es analizado porque la isla final, Laugh Tale, está muy cerca del lado de la montaña que da la cara al Nuevo Mundo. Algunos han especulado incluso que la Reverse Mountain aloja a la isla final en alguna parte de su extensión. Quizá el nombre Reverse Mountain es la clave para entender cómo llegar a la isla final. No habrá spoilers de nada reciente en este video, así que cualquiera puede continuar sin problemas. A continuación les comentaré un dato curioso sobre este tema. Al ver un mapa del mundo de One Piece, podemos destacar las estructuras más importantes, que son los 4 Blues, la Gran Línea, los Calm Belts, la Red Line y la Reverse Mountain. Algo que es fácil de notar si revisamos el manga en japonés, pero que se pierde en la traducción, es que cada uno de los nombres que acabo de mencionar están escritos de la siguiente manera. En la parte de arriba está la pronunciación en katakana, la escritura que usan los japoneses para palabras extranjeras, y en la parte de abajo está la escritura en kanji. Típicamente los kanjis nos dan un contexto extra sobre los nombres de estas localizaciones. Por ejemplo, la Gran Línea, pronunciada en inglés Grand Line, es acompañada por kanjis que en japonés se leen Irai Narukoro, que literalmente significa Gran Ruta Marítima. El nombre Red Line viene acompañado de kanjis que significan Continente de Tierra Roja. En el caso del Calm Belt, tenemos kanjis que significan en español Cinturón de la Calma. Y para los Blues, cada uno tiene kanjis que se leen como Mar del Este, Mar del Sur, etc. Y para la Reverse Mountain, bueno, aquí está el dato curioso. El nombre de esta montaña no está acompañado de kanjis. Oda eligió solo darnos la pronunciación del nombre, pero no nos dio esos kanjis que le dan un contexto adicional. Quizás solo es porque sí. Tal vez Oda no consideró necesario darle un matiz extra al nombre de esta montaña. Pero es extraño porque por lo general, como vimos antes, siempre el nombre de este tipo de zonas naturales tienen kanjis que nos aclaran el significado de sus nombres. Así que pensé que si Oda no quiere darnos los detalles es porque hay un secreto ahí. Después de todo hizo algo parecido con Laugh Tale. Durante años solo teníamos la escritura en katakana de la isla, que pronunciada tal cual sonaba Rafteru. Dado que esto era un misterio en sí, Oda decidió guardar el secreto por mucho tiempo. Entonces el nombre Reverse Mountain podría tener un contexto oculto, una connotación que nos revela su verdadero origen o incluso su propósito. A continuación les revelaré lo que pienso sobre este tema y creo que podría tener implicaciones fascinantes. La palabra Reverse en katakana se escribe como sigue y más o menos se pronuncia Ribazu. Resulta que una palabra muy similar ha aparecido en la historia de One Piece antes, y esa es la utilizada para referirse al ídolo de la tierra en las Islas del Cielo. Barth en japonés es pronunciado Basu, y su escritura coincide perfectamente con la de la Reverse Mountain. De hecho, la palabra Basu en japonés significa también verso o verse en inglés, como una de las unidades en una canción o poema. Así que comencé a pensar que quizá había una conexión entre el nombre de esta montaña y Barth, el ídolo de la tierra. Más aún, en él viene de Birka, una isla del cielo en la que existe el mito de una tierra sin fin, un lugar digno de un dios. A ese sitio se le conoce como el Fairy Barth, en japonés Fearibasu. Comparemos este nombre con el de la Reverse Mountain. Noten cómo los caracteres coinciden. Con estas consideraciones en mente, mi teoría es la siguiente. Si tomamos la palabra reverse y la interpretamos como una derivación de Barth, tenemos la pronunciación alterna Ri-Barth. Pero ¿qué rayos sería Ri? Bueno, en realidad puede significar muchas cosas, porque en el japonés hay muchas palabras homófonas, es decir, que se pronuncian igual. Pero si tomamos en particular este kanji que significa detrás, otro lado, el lado reverso de una moneda, incluso puede significar dentro de, entonces Ri-Barth significaría literalmente tierra reversa, el otro lado de la tierra o el interior de la tierra. Oda suele usar muchos juegos de palabras de este tipo en su obra,
Y siempre estos juegos de palabras son fáciles de entender para los japoneses, pero para nosotros en Occidente es más complicado, pues consumimos la obra traducida a nuestro idioma. Ese fue el caso, por ejemplo, del juego de palabras de Enel en Skypiea. Cuando él decía Kaminari, se podía interpretar como relámpago, que es Kaminari todo junto, o Kaminari, que significa soy Dios. Entonces, Oda quizá está haciendo un juego de palabras, y Reverse Mountain no es como tal montaña reversa, sino montaña de la tierra inversa, o montaña del interior de la tierra. ¿Cómo podemos usar esto de forma práctica? ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento con respecto al futuro de la obra? En específico, ¿será esta la pista que nos revela la ubicación de Laugh Tale? Bueno, hay dos teorías que tengo en mente y se las presentaré a continuación. En primer lugar, consideremos que la palabra Reverse está contenida en su totalidad en el nombre Fairybarth, la tierra prometida de Enel. Esto podría implicar que hay una relación entre la Reverse Mountain y la luna. Típicamente en torno a esta montaña hay dos tipos de corriente. Una desciende hacia las profundidades y otra asciende hacia su cima, donde convergen los 4 blues y luego la corriente baja hacia la gran línea. Esta corriente se mantiene constante, pero como sabemos la luna influye en las mareas. En One Piece hay fenómenos muy potentes en cuanto al flujo de agua en los océanos. La Knock-Up Stream y el Aqua Laguna son dos ejemplos de esto. ¿Qué pasaría si al moverse por su órbita la luna se alineara de forma que se sitúe justo encima de la Reverse Mountain? La atracción gravitacional de la luna generaría aquí una elevación de las mareas, un incremento en el flujo de agua hacia arriba de la montaña. Eso podría ocasionar una especie de Knock-Up Stream de proporciones quizá colosales que de poder navegarla permita acceder a la luna. Por tanto, la teoría de que Laugh Tale esté en la luna podría ser posible, pero para acceder a ese sitio uno tendría que navegar la corriente de la montaña justo en un momento en el que la luna esté en ese punto en específico. Sería básicamente imposible que alguien lograra esa hazaña sin tener conocimiento de que eso es lo que se debe de hacer. Pero otra interpretación puede ser la siguiente. Recuerden que mencioné que Ri se interpreta como reverso, detrás, pero también dentro. Reverse Mountain, por tanto, podría tener el significado de montaña del interior de la tierra, y esto nos da una interpretación completamente distinta del asunto. Mientras en la teoría anterior hablamos de una ubicación lunar de Laugh Tale, ahora podríamos pensar que bajo ciertas circunstancias es posible tomar la corriente de la montaña que apunta hacia abajo. Quizá esto solo pueda suceder desde la cara del Nuevo Mundo y por lo tanto Laugh Tale está debajo de la Reverse Mountain o en su interior. Navegar la corriente descendente ocasionada por la presencia de una isla de invierno es un concepto que ya se utilizó previamente en la obra. En el capítulo 604 del manga, Nami intentaba explicar los requisitos para viajar hacia las profundidades del mar. Uno de ellos era aprovechar las zonas de isla de invierno de la Red Line. El frío de estas regiones ocasiona corrientes descendentes que pueden navegarse, pero justo porque son corrientes frías, este fenómeno suele acompañarse por la formación de hielo marino. Nami aclara que la segunda condición es la salinidad, y aquí sus nakamas no la dejan completar la explicación, pero es algo evidente para quienes vivan en zonas donde hay nevadas frecuentes. Adicionar sal al agua hace que su punto de fusión sea más bajo, es decir, el agua necesita enfriarse más para congelarse cuando tiene mayor contenido de sal. Por lo tanto, lo que Nami quería decir es que estas corrientes descendentes están congeladas, a menos que la salinidad sea suficiente como para que sigan siendo líquidas y se pueda navegar en ellas. Esta explicación podría ser la razón del por qué solo se puede navegar la corriente descendiente de la Reverse Mountain desde el Nuevo Mundo y no desde los Blues o el Paraíso. La Reverse Mountain es una isla de invierno y por lo tanto cumple el primer requisito, pero esto debería ser en toda su circunferencia. Pero la salinidad necesaria para que al intentar sumergirse uno no se tope con un mar congelado y se estrelle con él, podría existir solo en la cara del Nuevo Mundo. Sabemos perfectamente que los minerales de la Gran Línea ocasionan la anomalía magnética que hace imposible el uso de la brújula y por lo tanto, podríamos esperar que en la Gran Línea estos minerales incrementan o al menos modifican la salinidad del agua en esa zona. El Nuevo Mundo, siendo el punto final de la ruta de Log Post, podría contener más de estos minerales, y de hecho podemos especular que es así, debido a que en el Nuevo Mundo la actividad magnética es mucho más intensa y errática,
lo que se ve reflejado en la necesidad de un log post diferente para moverse en el nuevo mundo. Y de hecho, entrados en el nuevo mundo a la altura de Lowstar, ya ni siquiera el log post puede funcionar adecuadamente. Por lo tanto, Kisame nos dio en el capítulo 604 del manga la información detallada de cómo acceder a la isla final. Tal vez los Road Poneglyphs apuntarán a la Reverse Mountain, y tras analizarlo por un momento, Nami descifrará que eso es justo lo que tienen que hacer, y el nombre Reverse Mountain ocultaba la respuesta, la montaña del interior de la Tierra. Pero en esta segunda teoría, ¿cómo entra el parecido entre la palabra Reverse y la mítica Feyreverse? ¿Qué tendría que ver la luna con todo esto? Bueno, me puse a analizar la saga de Skypiea por enésima vez y mi conclusión fue la siguiente. Tal vez Enel interpretó mal el mito de Feyreverse. Si lo pensamos por un momento, todo lo que creía en él estaba equivocado. El mito habla de una región donde la tierra se extiende hasta donde alcanza la vista, un lugar digno de un dios. Pero la cosa es que la luna, aunque podemos decir que sí es eso, tiene un enorme inconveniente. La adoración hacia la tierra no es por la tierra en sí, sino por su capacidad de generar vida, porque las nubes isla pueden ser el sustrato para el crecimiento de plantas, pero son incapaces de ayudar en su germinación. Solo la tierra puede dar pie a la germinación de plantas nuevas. La luna es un sitio infértil, es tierra erosionada que si comparamos con la luna en nuestro mundo, visiblemente no es capaz de generar vida. Los antiguos pobladores de Birka abandonaron la luna justo porque se acabaron los recursos. ¿Por qué habrían de tener un mito en el que el plan último es regresar a un hogar que quedó desprovisto de recursos? Una explicación es que tal vez tenían el plan de reforestar la luna, pero otra es que esa tierra prometida, el Feyreverse, no es la luna, y en él lo interpretó mal. El Feyreverse, la tierra infinita, no está por encima del planeta, sino dentro. En él se equivocó en localizar su lugar ideal. Muchos han especulado que tal vez el planeta de One Piece está hueco, y Laugh Tale está dentro, pero es probable que no solo Laugh Tale, Feyreverse, el All Blue, todos estos mitos de una tierra legendaria en realidad son uno mismo, y la forma de acceder a este mítico lugar es usando la Reverse Mountain de una forma que en 800 años solo el rey de los piratas, Goldie Roger, ha sido capaz de descifrar. Y con esto termino este video. Espero que hayas disfrutado la teoría y si es así agradeceré mucho tu like. Si tienes alguna otra interpretación que quieras compartir, no dudes en escribirla en los comentarios y suscríbete al canal para más teorías de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal por su valioso apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adán Álvarez, Armi, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, David Pong 78, CH 3Z93, Oscor 25, Lucas Núñez, Yoyo, Perdido en la Tardis, Cristian Ignacio Zúñiga, Chofócrates, Rincón de Nano, González de Mario, Cops, Jarayuco 1, Kep 06, Gibran Villa, Bolas 24, Léeme la Mente, César Omar, Yofkun, Ezequiel Martínez, Federico Juárez, Ari Aguilar, Malojo, Esculapio, Andrés Miñán, Pepe González, Josep D. Si quieres formar parte de los miembros, aparecer en los agradecimientos y tener acceso a todos mis videos antes de su publicación, haz clic en el enlace en la descripción o en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.